Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video. Mi gente, este canal es totalmente nuevo. Estamos en YouTube, también estamos en TikTok en este momento, pero este canal es totalmente nuevo. Ministerio Renovado. El otro, lamentablemente, se dañó, el canal de Renovados Ministerios y de Renovados Ministries, pero este Ministerios Renovados será el canal donde vamos a crear contenido, vamos a tener conversaciones, vamos a tener charlas, todo lo relacionado al crecimiento de la palabra de Dios de la persona que lo necesitan. En el día de hoy yo he decidido estrenar el canal hablando de un tema demasiado importante, como pueden ver en pantalla, es acerca de la homilética. La homilética es un tema que es muy descuidado, por eso que yo le he puesto a esto taller de homilética, el arte de predicar bíblico claro y efectivo, porque eso es un arte, mi gente. Es un arte, totalmente un arte. Entonces, en este taller, a lo largo de este taller, vamos a aprender a desarrollar las habilidades. ¿Cómo tú puedes desarrollar tus habilidades para predicar, para preparar un sermón, para de manera efectiva, de manera clara, transmitir un mensaje? Porque muchas personas tienen el llamado a predicar. Son muchos los que hay por ahí que tienen el llamado a predicar, pero tú le preguntas si saben predicar y no saben predicar. Pero es porque no se preparan, no se preparan. No todo el mundo está entrenado. Hay mucha gente que corre rápido, pero no te puede correr un maratón de 2 horas porque no resiste, no tiene la preparación. Esto es totalmente igual. Las personas deben de prepararse para predicar. No basta con que tú tengas simplemente la capacidad, el don, la habilidad, que tú seas ministro, que tú seas evangelista, que tú seas pastor. Tú tienes que estar preparado, que es lo que hace falta de manera abundante el día de hoy en muchas iglesias. No tienen profundidad espiritual, predican sin impacto, predica desordenada, predicaciones sin estructura, predicaciones sin rumbo, que no se sabe ni siquiera de lo que están hablando. Bien, entonces vamos a pasar con el primer cartel. Le digo a mi gente que me están viendo en TikTok ahora, este video se va a quedar en YouTube cuando yo termine el video completamente, entonces pueden ir a verlo completo en YouTube con la diapositiva que estoy poniendo, pero aquí simplemente voy a ir compartiendo con ustedes para que me dejen también aquí lo que ustedes opinan acerca de este tema. Bien, vamos a comenzar. Miren, en el primer video del día de hoy, lo que se va a ver va a ser qué es la homilética, la definición de la homilética, una breve historia de lo que es la homilética, errores comunes que existen cuando se va a predicar, importancia de un sermón bien estructurado y los beneficios de una buena predicación. Eso va a ser lo que vamos a ver el día de hoy. Ya el martes, que vamos a transmitir en vivo ese segundo video del taller, vamos a hablar de los elementos esenciales del sermón. Texto bíblico, tema central, objetivo del sermón. O sea, ¿cuál es tu objetivo cuando tú quieres predicar? Instruir, exhortar, animar, corregir. ¿Qué es lo que tú quieres hacer con el sermón que tú quieres llevar? Y el punto final va a ser la organización de tu predicación. Cómo organizar los versículos, cómo organizar los comentarios, cómo organizar los apuntes. Todo eso es importante. Porque predicar no es simplemente para hacia ahí hablar. Estamos equivocados con eso. Ojo. Y en el tercer video, que ya va a ser el próximo viernes a partir de hoy, que estamos en preparación del Shabbat, va a ser cómo captar la atención de la congregación. Es muy importante captar la atención de la congregación a la hora de predicar. Luego, el uso de tu voz, cómo predicar y el lenguaje. Tú dirás, pero ¿y qué tiene que ver el uso de la voz? Bueno, conocemos a los famosos rabacucu. Lo que están aquí en TikTok, todo el mundo conoce a los famosos rabacucu. ¿Y cómo predican ellos? Con una bulla. Tú no entiendes. Se ponen el micrófono que le llega aquí adentro, mira aquí. Le llega el galillo aquí y tú no sabes lo que te dicen porque no se entiende ni siquiera. Es necesario saber controlar el tono de voz a la hora de predicar. El lenguaje corporal también, lo que tú haces, o como tú gesticulas también, cómo conectar con la audiencia, los errores comunes que se cometen y que nosotros no debemos de hacer en un sermón. Y por último, cómo invitar a la persona a que se acerquen al evangelio, a que acepten la palabra. No es la oración de fe. Yo no creo en esa oración porque esa oración no es bíblica, pero para que sepa usted al final de su sermón cómo invitar a la persona a acercarse al evangelio. A lo mejor no sé, mira, si tú necesitas unirte a este grupo, oramos tal día, hacemos estudios, hacer un tipo de llamado de que la persona se sienta atraído por lo que acaban de escuchar, que eso es muy importante. Al final, nuestro objetivo es atraer a las personas a Cristo. Al contrario de lo que sucede hoy día, que prácticamente las alejan, nosotros no queremos que la persona se aleje, nosotros queremos que la persona se acerquen para que puedan disfrutar de lo que tú y yo hemos disfrutado en el camino de Cristo. Bien, entonces, vamos a comenzar con lo primero. ¿Qué es la homilética? ¿Qué es la homilética? ¿Qué es la homilética? Aquí pueden ver en el cuadro algo que le he puesto, ¿qué es la homilética?
por definición, es la ciencia o el arte de predicar. Otros dicen de hablar. Por definición, la lengua española, creo que la Real Academia, la Academia de la Lengua Española lo define como la capacidad de interactuar, algo así más o menos. Me lo pueden dejar en los comentarios si quieren y pueden suscribirse y compartir este video también. Es arte y ciencia. ¿Por qué ciencia? Porque sigue principios lógicos, principios estructurados. ¿Y por qué es arte? Porque tú tienes que ser creativo, tú tienes que ser dinámico, tú tienes que meterle pasión a tu predicación, tú tienes que ser hábil a la hora de comunicar y eso es un arte. Si no fuera un arte, no existieran las artes escénicas que te enseñan a ti a cómo interpretar, cómo ser un actor, cómo ser una actriz, cómo cantar, cómo manejar tu galillo, cómo decir las cosas. Es totalmente un arte. Bien, no sé por qué algunos comentarios en TikTok aquí se están filtrando, pero bueno, entonces, hay que entender que si la homilética, bueno, pueden ver aquí, miren, ¿qué es la homilética? Espero que entiendan la referencia aquí. Miren, ciencia, orden, arte, idea clara, estructura, aplicación. Todo eso es homilética. Homilética no es simplemente hablar y estructurar, es un compendio de cosas que llevan a una predicación efectiva. Sin la homilética, la predicación se convierte, ¿saben qué? En pensamiento desordenado. Eso, en mucha habladera, donde la persona que está predicando habla mucho, pero comunica poco. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto personas que hablan mucho y tú lo ves que duran ahí hablando, hablando y al final tú te quedas como que, ok, y ahora es igualito. Por eso es que Pablo no se solta, como pueden ver aquí, segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia. Mira lo que advierte Pablo. La diligencia es lo primero que Pablo le dice a Timoteo. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien ¿qué? La palabra de verdad. Cuando tú estás predicando, tú estás utilizando la Biblia, supongo yo, porque tú eres cristiano, y debes utilizar bien esa palabra. No es que tú comiences a tirar versículos como una ametralladora, como la Morela, es otra cosa, porque ella realmente tira versículos con coherencia y ciencia. Pero hay quienes tiran versículos ahí, comienzan a tirar una ametralladora, versículo otra de otro, y no saben los contextos, no saben de lo que hablan, y tú dices, ajá, pero ¿de qué trata lo que tú me estás diciendo a mí? Y así es que funciona. Entonces, un ejemplo es esto, que las personas tiran versículos. Si yo tuve una historia, o sea, en una iglesia que yo tuve aquí cuando estaba en Alemania, bueno, aquí en Alemania, yo asistí a una iglesia del movimiento misionero mundial, donde el predicador comenzaba hablando, él armaba su predicación, llegaba el domingo, la predicación era del amor. De momento se saltaba que había una guerra espiritual. O sea, estábamos ahora mismo en amor, ahora estamos en amor. En 2 minutos entrábamos en una guerra espiritual. Se formó la guerra espiritual. Después de repente bajaba la guerra y se comenzaba a hablar del diezmo. De repente tú empezaste con el amor de Dios, te metieron en una guerra, pero después te metieron en el diezmo y después orar por lo que están poseídos. Tú te quedas como que, ok, ¿qué fue lo que tú me dijiste? O sea, es un problema. ¿Cuál es el problema? No hay una idea clara. La audiencia, ¿qué hace? Se confunde. El que va, el que escucha la predicación, ¿qué hace? Dice, ¿pero qué yo hago aquí? Entonces, ¿qué es lo que me están enseñando esta gente a mí? Por eso Jesús, Cristo, nuestro maestro, es el maestro no solamente de todo lo que hacía, de la homilética. ¿No? ¿Qué mayor ejemplo que Cristo? Si nosotros queremos aprender a predicar, tenemos solamente que mirar a Cristo. La enseñanza de Cristo tenían orden, tenía estructura y tenían aplicaciones. Aplicaciones prácticas. No era simplemente, Cristo no se paraba ahí a tirar misterio y decía de que ahora quédese con el misterio. No, mi amor. Por eso es que en la carta magna de la evangelización, el sermón del monte, Mateo capítulo 5 al 7, creo que está, en capítulo 5 y 7, ahora no me recuerdo, el capítulo 5 comienza, no me tiren piedras, por favor. Vemos que Cristo empieza en el sermón del monte con la bienaventuranza. Bienaventurado aquel que sufre, bienaventurado el que llora, bienaventurado el que es perseguido. Él comienza captando la atención, cantando la atención, luego él desarrolla y explica la justicia del reino ahí en el Sermón del Monte. Y luego entonces te da la parábola con el llamado a la acción, con la parábola de los cimientos. Nosotros nos damos cuenta de que Cristo tenía una estructura en su predicación. Todo lo que Cristo predicaba era estructurado. No era porque quería ponerlo ahí, no. Cristo era estructurado en lo que hacía. Men, entonces nosotros tenemos que tener una estructura, por eso la homilética es orden, ciencia, estructura. Si tu predicación no tiene una estructura, las personas o se van a aburrir, o se van a ir, o no van a querer escucharte más.
Y el plan es de que tú puedas captar la atención de la persona. Bien, ahora tú te preguntarás, pero ven acá, la homilética, eso es un concepto totalmente nuevo. ¿Ha sido la homilética realmente parte de la historia? ¿O la homilética es algo que, qué sé yo, nació ahora? Y no, la homilética no nació en un seminario moderno, ni es solamente una herramienta académica, no es solamente eso. La predicación siempre ha sido la forma principal que Dios ha utilizado para comunicar su voluntad. Siempre ha sido así. Desde los profetas del Antiguo Testamento hasta los predicadores más contemporáneos en la actualidad, la predicación siempre ha sido la chispa que inicia cosas. Inicia avivamiento, transforma sociedades, transforma naciones, transforma grupos, establece el reino de Dios en la tierra. Desde siempre. De que ahora nosotros lo tengamos como un arte ya desarrollado, a lo mejor más estructurado y demás, no significa que desde antes no existía. Porque como pueden ver en este organigrama, tenemos en el Antiguo Testamento Moisés, Samuel, Nehemías, Esdras, Jeremías, Isaías, Oseas, Zacarías, Malaquías, Habacuc. O sea, todos hacían eso. Cuando tú te das cuenta de eso, tú dices, pero ven acá, pero desde antes que está la homilética. O sea, cuando tú te fijas y estudias cada profeta, cada persona de lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, todos tenían una estructura en lo que decían. Comenzaban diciendo lo que Dios no quería, luego cómo cambiar, luego cómo volver, luego cómo convertirse. No comenzaban a decir la cosa a lo loco. Por eso la predicación en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, no era como hoy nosotros tenemos un púlpito, tenemos un micrófono, tenemos bocina de 18, tenemos un púlpito, pero la transmisión era totalmente oral. O sea, la transmisión oral era fundamental. Por eso, como ellos transmitían oralmente, ellos tenían que estructurar lo que decían. El mensaje tenía que llegar claro. Ellos no podían andar con adivinanza, mucho menos siendo un profeta de Dios. Tenían que ir estructurado. Sí, ciertamente el Espíritu del Señor lo guiaba, pero lo que ellos decían tenía su estructura. Los profetas eran voceros de Dios. En una época donde no habían Biblia impresa, no habían accesos como nosotros tenemos a los textos el día de hoy, Dios levantaba profetas para predicar totalmente su mensaje. Entonces, algunos de los predicadores más importantes, ¿quién eran? Moisés, Samuel, Isaías, como le dije, Jeremías, Ezequiel. Moisés, su discurso en los libros de Deuteronomio, por ejemplo, la predicación estructurada. Deuteronomio está totalmente estructurado, totalmente. Introducción, desarrollo y conclusión. Todos los libros del Pentateuco están estructurados, todos. Samuel como profeta llamaba al pueblo al arrepentimiento, advertía sobre los peligros y luego vengan, hay que hacer esto para arreglarse con Dios. No era que simplemente iba, bueno, ya te llamé al arrepentimiento, ahora déjame ver qué me dice el Señor. Tengo que meterme con el Señor. No, 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 no. Yo llegaba guiado por el Espíritu, pero estructurado. No era lo loco, ¿entienden? Entonces, nosotros podemos ver también Isaías, Jeremías, Ezequiel. Ellos no solamente anunciaban juicios, sino que también daban ilustraciones visuales. Te comenzaban a hablar de un animal de 7 cabezas, te comenzaban a dar simbolismo, te comenzaban a hablar de un animal que surge del agua, comenzaban a darte ideas. Por eso Jeremías usa, por ejemplo, el ejemplo del yugo en la madera en Jeremías 27 y que enseña la ilustración con el yugo, la esclavitud que venía de Judá. O sea, utiliza métodos para que las personas se puedan adentrar a lo que él está diciendo. Y también en Nehemías, nosotros vemos que le dice que él leía siempre de día y de noche el libro de la ley claramente dice. Y dice que ponían el sentido para que todo el mundo pudiera entender lo que él estaba diciendo. O sea, nosotros podemos ver de que no andaban predicando a lo loco. La prédica no era a lo loco. La prédica era organizada, lo que no tenemos hoy día. Hoy nosotros no tenemos mucha prédica organizada. Entonces, ¿qué nosotros vemos aquí de la antigüedad? Lectura escrita, explicación y significado para evitar malinterpretaciones. Somos nosotros que hoy malinterpretamos, pero antes esas malinterpretaciones eran difíciles de realizar y habían aplicaciones prácticas para que el pueblo supiera cómo dirigirse de acuerdo a lo que el profeta le estaba enseñando. Otro punto es que en el Nuevo Testamento nosotros tenemos a Jesús, a Pedro, a cada uno de los apóstoles, a Pablo, a todos. Todos. Jesús no solamente vino y murió por nuestro pecado. Cristo pasó 3 años y algo predicando y enseñando de manera clara. Tu mensaje no es que era difícil el mensaje,
es que era difícil de digerir porque confrontaba, pero Cristo utilizaba métodos didácticos, utilizaba parábolas que eran muy populares en ese tiempo, que eran historias simples, pero con una enseñanza profunda, como por ejemplo el hijo pródigo en Lucas capítulo 15, y hablaba con autoridad. A diferencia de los fariseos, Cristo tenía autoridad. La enseñanza de él tenía un impacto, y era un impacto inmediato que llevaba al cambio, conectaba con la persona, conectaba con la audiencia. Nosotros podemos ver que él utilizaba lo que la audiencia conocía: agricultura, vida familiar, viñedo, pesca, barca, impuestos. Todo lo que el pueblo conocía era lo que Cristo utilizaba para que ellos comprendieran. ¿Entienden? O sea, también lo importante que es eso. Es importante todo eso. Entonces, nosotros vemos que Cristo estableció un modelo de predicación estructurado, claro, ¿m? Y transformador. Y luego entonces vienen los apóstoles, nos encontramos con un Pedro en Pentecostés, que cuando predica se convierten muchísimas personas. ¿Pero por qué se convierten muchas personas? Porque es que hay lógica en lo que Pedro está diciendo. No es algo que la gente está ahí diciendo, ¿qué es lo que está hablando este loco? No, 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 no era eso. Era que el mensaje era tan fuerte, aún en idiomas que ellos no conocían supuestamente, y la gente le llegaba porque había sentido lo que decía. Explicaban la obra de Cristo, citaban la escritura, llamaban al arrepentimiento. Resultado: 3,000 primero, después 5,000. Lo que no han hecho mucho en años, lo hicieron ellos. Entonces, luego nosotros nos encontramos con la iglesia primitiva. Mira, la iglesia, ya lo tengo aquí apuntado aquí debajo, lo que también del video aquí en YouTube. La iglesia primitiva. Después de los apóstoles, Dios levantó Pedro, levantó otro hombre después de la primera iglesia. Juan Cristótomo, por ejemplo, Agustín de Hipona, por ejemplo. A Juan Cristótomo lo llamaban boca de oro le llamaban. ¿Por qué? Por la elocuencia que él transmitía cuando él predicaba. Y Agustín de Hipona tenía retórica cuando hablaba. O sea, hablaban con autoridad. Luego nosotros pasamos a la Edad Media, lo que nosotros conocemos también como el oscurantismo, que es otra época, otro tema que pudiéramos hablar en otro momento, pero que no estaba oscuro nada, pero para que me entiendan un poco. ¿Cuál era el problema de esa época? Que los sermones, ahí la predicación decayó un poco en la Edad Media. ¿Pero por qué decayó un poco la predicación en la Edad Media? La Biblia no era accesible para todo el mundo. Los sermones eran en latín, no era en la lengua común. Las tradiciones humanas comenzaron a reemplazar las enseñanzas de la Biblia. Un ejemplo de eso es que durante siglos la gente dependía de lo que el sacerdote decía. Si el sacerdote no hablaba, la gente se quedaba ignorante, la gente no sabía lo que pensaba ni nada. No podía leer ellos solo la Biblia, porque eso era castigado si tú leías la Biblia tú. ¿Y a qué llevó eso? A que un grupo corrompiera la Biblia, manipulara la Biblia para que dijera muchas cosas que hoy nosotros leemos que no son así. O sea, se están dando cuenta cómo son las cosas. Es importante. Bien, entonces, bueno, luego veo en TikTok lo que estamos aquí. Luego nosotros pasamos al tiempo en la Edad Media, luego nosotros pasamos a la Reforma Protestante. Viene Lutero con la Reforma Protestante en 1517. Lutero revoluciona la predicación, traduce la Biblia a la jerga común del pueblo. Las personas comienzan a tener acceso a la Biblia, comienza a enseñar que la salvación no era como se la habían pintado un grupito de sacerdotes, sino que era por fe, citando Romanos 1:17, más el justo por la fe vivirá, lo que se convierte en un eslabón para la reforma. Y ese versículo cambió la historia aquí, en Alemania. Cambió la historia, porque fue el fundamento de la reforma. Romano, el libro preferido de los reformados. Un saludo a mis hermanos reformados. El libro preferido de ellos, porque de ahí fue que arrancó Lutero. Los grandes predicadores más, luego de Lutero también siguieron. Charles Spurgeon, que lo llamaban el príncipe, creo que era el príncipe de la predicación, o el príncipe de los predicadores, ahora no recuerdo. Él usaba una estructura clara y persuadía en sus sermones. Entonces tú te das cuenta que en el tiempo, siempre ha habido una forma de predicar. No es como tú lo ves lo más seguro hoy día. Hoy tú ves que ahora lo vamos a hablar en este próximo cartel, en los errores comunes de la predicación, porque hay muchos errores comunes en la predicación que se cometen, que nosotros no deberíamos ser parte de eso. Desde Moisés a nuestro tiempo, la predicación siempre ha sido el método por excelencia para comunicar el mensaje de Dios. Siempre ha sido el método por excelencia. Siempre ha sido la primera opción, el primer instrumento. Cada generación ha enfrentado su desafío para salir a predicar,
unos pierden la vida, otros lo martirizan, otros se lo daban a los leones o lo ponían en el Coliseo de Roma y la persona era devorada por los leones, antes era un espectáculo, todo eso. Todo eso que, por cierto, eso se lo daban a la persona para que no se fijaran en el desorden que tenían. Por eso de ahí sale la frase que al pueblo le dan que pan y circo, para que no vean lo que está pasando por atrás. Pero eso es otro tipo de tema. Entonces, la homilética, siempre una buena homilética, ha garantizado que el mensaje se mantenga fiel, que el mensaje se mantenga claro, que es lo que tú y yo tenemos que buscar cuando nosotros predicamos. Que el mensaje se mantenga claro. Nosotros no podemos, mucho hoy adulteran la palabra por eso. Uno porque no le conviene, otro porque no quieren, otro porque no quieren hacer el esfuerzo, otro tal vez porque no pueden y no tienen los recursos. Porque hay muchas personas bien intencionadas, pero lamentablemente a veces la falta de recursos a veces limita. Eso es algo real, porque la enseñanza cuesta. Las universidades, donde nosotros nos metemos, donde nosotros estudiamos, lo que nosotros adquirimos, realmente cuesta. Bien, ahora, ¿cuáles son los errores comunes en la predicación? Como pueden ver aquí en la pantalla. Falta de estructura en el sermón, conexión cero con la audiencia, demasiada información. Cuando en un sermón falta estructura, cuando no hay un mensaje central, cuando no hay un orden, la audiencia, ¿qué hace? ¿De qué es que me están hablando a mí aquí? ¿De qué es que me están hablando? Tú no puedes comenzar predicando de la fe, como le dije anteriormente, mezclarlo con el diezmo y después la guerra espiritual. O sea, tú no vas a tener nada haciendo eso. No puedes hacerlo eso. Tú tienes que tener un orden debe ser estructurado debe ser tu sermón. Bien, luego tú no conectas con la audiencia, cero conexión, ¿por qué? Porque tú hablas en un lenguaje muy teológico seguramente, o tu lenguaje que es muy teológico y muy elevado, ni siquiera se entiende, porque ni siquiera sabe, por ejemplo, práctico. Jesús hablaba como a las ovejas, hablaba de ovejas, pasto, agricultura, viñedo, cosas así, porque la gente entendía eso. Entonces tienes, para tú conectar con la audiencia que te está escuchando, tienes que utilizar lo que la audiencia conoce. Un predicador debe conocer su audiencia. Si a mí me invitan a predicar a Argentina, yo no puedo llegar a Argentina con mi lenguaje común dominicano, donde para nosotros la palabra pendejo, no una mala palabra, sino una gente que no tiene valor, o solo de Perú, creo que solo de Perú, no me acuerdo. Y tú llegas y para ellos una mala palabra, para ellos una ofensa. Así como, porque hay gente que se la da en moquita muerta. Es una ofensa para muchos. Eso trae caos. Eso es una cosa que te cabe disciplina. Entonces yo tengo que llegar con un lenguaje común, llano, que me comprenda lo que yo voy a hacer, que comprenda lo que yo voy a predicar, no cometer el error de pasar por alto la introducción. Tú tienes que comunicarte con tu público, evita los clichés, siempre dice la misma frase de que todos hemos fallado, pero ahora en Cristo vamos todos a triunfar. Eso es mentira, porque hay gente que tiene 20 años en el Evangelio y no ha triunfado. O sea, en lo que desea, tal vez en su sueño mundano, en su sueño normal, fuera de lo espiritual. No ha triunfado. Hay muchos cristianos por ahí que llegan a la iglesia y dicen de que sí, tú lo has perdido todo, pero Cristo te lo va a devolver todo. Y mueren sin Cristo devolverle nada. Entonces, ¿por qué tenemos que llegar con los típicos clichés, con los típicos engaños, para que la gente se enganche con nosotros con la mentira? Vamos a engancharlo con la verdad. Vamos a engancharlo con la verdad, porque hay que hacerlo así. ¿Me entienden? Entonces, no tenemos que privar los santurrones en comenzar y para versículos. Porque yo me sé muchos versículos de memoria y comienzan a citar versículos, hay uno atrás de otro, pero no se conectan ninguno. Son versículos que llaman la atención, sí, como una cosa como de jabón que uno hace, tú sabes, y uno lo ve, wow, qué bonito, se está inflando y de repente se fue. Eso es lo que pasa con el que se dedica a ametrallar y a tirar versículos, a tirar versículos, a tirar versículos. A lo contrario, tú tienes que cargar, mejor utiliza 3 versículos, pero que sean claros los versículos que tú estás usando. No hay necesidad de usar 25 versículos para hacer una predicación. Con que tú uses 2, 3 y que el mensaje sea claro, está bien. Ahora, si tú uno de los 25 versículos están alineados todo con el tema, tú lo vas a explicar todo y tú le vas a sacar la conclusión a todo y la gente no se va a confundir, entonces usa los 25 versículos. Pero mientras tanto no lo haga. Es así de simple. Entonces hay otros que saben demasiado. Mucho griego, mucho hebreo, mucho latino, mucho arameo, mucho cotustineo, demacuneo,
Ajabá, Mejalá, usted puede conocer lo que usted le dé la gana. Pero un sermón lleno de teoría que no enseña cómo aplicarlo a la vida diaria es un sermón que no sirve para nada. Tú me puedes venir con el griego que tú quieras, tú me puedes venir con el hebreo que tú quieras, y si eso a mí no me va a transformar el evangelio de Cristo, es inútil que tú me lo digas. No me quiera venir a hablar en hebreo porque yo lo que hablo es español y lo hablo mal. Entonces, procura de que a tu audiencia no necesariamente tienen que saber que tú seas políglota y que tú manejes 7 idiomas. Habla con el idioma que entiende la audiencia. Habla con eso. Entonces, dejen de estar sobrecargando información que son de los errores más comunes que se cometen. Ese exceso de información sin aplicación práctica, hace que la gente se quiera ir de tu predicación. Algunos predicadores creen que mientras más información ellos proporcionen, más edificante va a ser el sermón. No, tu sermón va a ser a lo mejor lleno de información. Ahora, ¿me va a edificar? Es mejor un sermón de 20 minutos con el evangelio que un sermón de 1 hora donde 20 minutos son de predicación y 40 son de todo lo que tú hables, de todo lo que tú conoces, la profundidad de qué sé yo qué. No vale la pena. Ojo, no digo que esté mal, porque algo de lo que participa el pueblo es que es ignorante porque desconoce la historia. No conoce contexto religioso, político, cultural, literal, no conocen el contexto de lo que estaba pasando. No conocen nada y se llenan de ignorancia. ¿Cristo qué hizo? Enfrentó a los fariseos. ¿Qué le dijo Cristo a los fariseos? Ustedes ponen cargas difíciles y cargas difíciles de llevar. La ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo la mueven, ni con un dedo la mueven. Los fariseos sabían mucho, sí, sabían mucho, eran los maestros de la ley, pero no vivían lo que enseñaban. ¿De qué te vale de que tú me preguntes mucho a mí y de que tú me digas mucho a mí, pero tú no vivas lo que tú me estás diciendo a mí? No vale de nada, cariño mío, no vale de nada. Entonces tú puedes hablar de mucha profundidad, tú puedes hablar de muchos términos, pero si la gente no sabe ni siquiera cómo aplicar los términos que tú le estás diciendo, lo que tú estás diciendo no conecta. Como dicen los alemanes, kein Verbindung, no hay conexión con nadie, ¿entienden? No lo hay. Entonces, ¿cuáles son, vamos a ponerte aquí, cuáles son los beneficios que trae una predicación bien estructurada? Miren ese organigrama que le he puesto ahí. Esos son los beneficios que trae una predicación bien estructurada. Bien estructurada. Los sermones con demasiada información y sin aplicación, lleno de datos técnicos, exceso de no que el original y porque mi original dice y porque que yo sé, brother, la gente no sabe ni siquiera lo que es un original. La gente no sabe lo que tú le estás diciendo. Entonces hay beneficio en una predicación bien estructurada. ¿Por qué? Es importante porque cuando un sermón está bien estructurado, la gente comprende. El impacto es mayor. La congregación crece espiritualmente. La palabra de Dios se transmite con claridad y se transmite con poder. Una predicación desordenada genera confusión, distracción, caos. Se van a apoyar el celular, se van 8 veces al baño porque es que no están entendiendo lo que tú le estás diciendo. Y entonces no estamos nada. La predicación es solamente tú ahí, hablar, es edificar, corregir, exhortar, fortalecer a la persona. Cuando Dios estableció la predicación como la forma para que su mensaje sea transmitido, para edificar a su iglesia, lo hizo con el fin de que todo se comprendiera. Yo dije en uno de los estudios que hice de las 7 iglesias de Apocalipsis, que Dios no escribió el libro como Apocalipsis para que tú dijeras de que, wow, qué difícil, y lo ignores. Es para enseñarlo, porque la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es útil, dice. Comienza diciendo que es útil, y lo que menos se hace es predicar del Apocalipsis. Pero eso es otro tema. Entonces, a este punto nosotros podemos ver los beneficios que hay una predicación bien estructurada. ¿Cuáles son? Claridad en el mensaje. El pueblo entiende la palabra. 2, impacto en la congregación. La iglesia es transformada. Transformada. Cristo no, Pablo dijo en 1 Corintios, un versículo que a lo mejor ustedes digan, no tiene que ver, pero yo le voy a explicar por qué tiene que ver. En 1 Corintios 14:9 dice que así también vosotros, si hablan una lengua que sea comprensible, es mejor hablar una comprensible que 1000 que no se entiendan, porque ¿quién va a entender lo que tú estás diciendo? Porque van a hablar al aire, va a quedar al vacío. En 1 Corintios 14:9 está dentro del contexto donde Pablo exhorta a los corintios acerca de la lengua espirituales, el desorden que llevaban a cabo ellos en la iglesia. Y él explica que hablar la lengua sin interpretación no iba a edificar a la congregación.
Y tú puedes decir, bueno, pero aquí solamente me está hablando de la lengua como nosotros conocemos, los rabasayas y esa cosa que no anda eso es bíblico, que la gente no entendía lo que decían, pero no, es que eso va más para allá. El principio que Pablo le está diciendo a los corintios aquí es general y se puede aplicar a una buena homilética, porque Pablo le está diciendo a ellos, lo primero es que deben comunicarse de manera clara y que se entienda. Para empezar por ahí, Pablo le dice, amados, comuníquense de una manera clara que lo comprendan, porque si tú hablas de 200,000 formas y nadie te entiende, no estás en nada. Lo segundo es hablar sin que la audiencia entienda, es hablarle a nadie. O sea, no puedes hablar simplemente por hablar. Lo que tú vayas a decir, tiene que llevar un fin. ¿Por qué? Porque el propósito es edificar, no confundir. Por eso Pablo dice, mejor cállense la boca porque están confundiendo a los demás. Están confundiendo a la gente. Y primera de Corintios 14, pero el versículo 19, perdón. Que aquí que le digo que tienen que ver, cuando tú vas al versículo 19, te dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 lenguas con entendimiento para enseñar bien a otros que 10,000 palabras desconocidas. Si un sermón está desordenado, si un sermón su mensaje no es claro, si un sermón está lleno de términos difíciles, si un sermón está lleno de aplicación sin práctica, si un sermón está vacío, es como tú hablar 10,000 lenguas y que nadie entienda lo que tú estás diciendo. La gente no entiende ni se edifica y tu intención debe ser edificar. Por eso es importante estructurar. Un sermón sin estructura es como una brújula que tú no sabes ni siquiera dónde te va a llevar. La audiencia escucha, 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 pero no sabe qué hacer con lo que escuchó. O sea, toma, te voy a dar esto, pero no te doy las instrucciones. O sea, no te digo nada. Y tú te quedas como que, entonces, ¿qué hago ahora? Ah, eso es lo que pasa con la audiencia. Eso es lo que sucede, no es otra cosa. Por eso Cristo utiliza parábola, utiliza la palabra, por ejemplo, el sembrador. Jesús contó la palabra del sembrador y se aseguró de explicarla de manera clara a sus discípulos. Primero a sus discípulos. O sea, él no solamente relató la historia, sino que la explicó, le dio un significado profundo, le dio una estructura, le dio un entendimiento a lo que le estaba diciendo allí. ¿Por qué? Porque cuando un predicador comienza hablando de la fe y luego va y se debía por otro tema que no era el tema y termina, ¿cuántos pastores ustedes no han escuchado? Por ejemplo, Armando Alducin. Armando Alducin te dice, el título de la predicación te dice, ¿cómo crecer en el amor de Dios? Y cuando tú entras, él te está hablando de lo ovni. Y te está hablando de que Friedrich Nietzsche dijo y que fulanito dijo que el meteorito, tú te quedas como que, ok, ¿y ahora qué hago? Porque yo entré a saber del amor de Dios y tú me estás hablando de ovni a mí. Y eso pasa no solamente con él, pasa con muchísimo. Yo llego porque veo el título y digo, wow, yo necesito fortalecer mi amor, yo necesito fortalecerme porque me siento vacío y yo no tengo a nadie, déjame escuchar este predicador porque es anciano, tiene mucho tiempo, está hablando del amor de Dios. Y cuando tú entras, te dice, en 1975 y vieron un objeto no identificado, ovni, lo que... Y tú dices, pues, ¿de qué tú me estás hablando, Lucen? Mi amor, no es eso lo que yo quiero escuchar. ¿Entiendes? No hay beneficio. Otro punto es el impacto en la congregación. La iglesia debe ser transformada porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice la palabra, y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra, hasta partir el alma. Cuando la predicación está bien estructurada, el impacto llega, no se frena. O sea, es como que comienza a entrar y la gente empieza a sentir. Sienten tanto que ellos dicen que tú le estás tirando puya. No, hay unos pastores que tiran puya, que primero te dan consejería y después armas un sermón de tu consejería. Pero es otro tema. Pero hay veces de que tú de la nada estás escuchando un pastor, un ministro, y está predicando tan profundo que comienza a llegarte a ti y tú dices, eso fue que le contaron de mí. No, él tuvo el mínimo, él vive conmigo, ella vive conmigo, porque esto es lo que me está pasando a mí. Así es que funciona la cosa. Por eso es que Pedro en Pentecostés, Pedro no improvisó. Su sermón tuvo estructura clara, la de Pedro. Introducción, explica lo que está ocurriendo. El cumplimiento de Joel, comienza explicando lo que está ocurriendo. El cumplimiento de Joel, capítulo 2. Luego comienza a desarrollar, predica que Cristo es el Mesías. Comienza a desarrollar. Y luego concluye con un llamado. Resultado, 3,000 personas. Ahí. Luego en otra ocasión, 5,000. O sea que Pedro en un fin de semana, en un weekend,
se metió 10,000 almas en los bolsillos fácilmente. Fácilmente. Entonces, hay una estructura, hay un impacto. La iglesia es transformada. Eso es lo que debería hacer. Un pastor que solamente motiva, como los motivadores que hay hoy en día, pero no exhorta y no desafía que la gente se enfrente con los malestares espirituales que ellos están viviendo para que crezcan, es un pastor que no está haciendo nada. La gente se emociona mucho, guay, voy para la noche de gloria, pero ¿qué pasó? No pasó nada. Sigue con la misma condición espiritual. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Una buena predicación que impacte la iglesia. La iglesia recibe alimento sólido, las personas se arrepienten y deciden cambiar de rumbo, porque hay mucha gente en la iglesia que están en falta y deciden cambiar de rumbo, y hay convicción del Espíritu de Dios. Comienzan entonces a ver los cambios reales, ¿entienden? Otro punto es la fidelidad bíblica. La predicación es doctrinalmente correcta. Cuando hay beneficios, tú te das cuenta, porque la predicación está doctrinalmente correcta. Por eso le dice a Timoteo, procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Un sermón bien estructurado es un sermón fiel a la palabra de Dios. Evita interpretaciones erróneas. Y ciertamente hay quienes hacen muchas interpretaciones de cosas que a lo mejor no son, no sé, a lo mejor no son tan, digamos, fundamentales. Todos los temas de la Biblia son fundamentales. Somos nosotros que para minimizar un tema y maximizar otro, decimos de que no, eso es secundario. No hay tema secundario en la Biblia. Todos los temas son primordiales, por eso están ahí. Pero nosotros utilizamos ese término como para, tú sabes, para hacer una pequeña división. Cuando hay fidelidad a la palabra de Dios, el mensaje es claro. No hay que andarse con mucho rodeo. Pablo explicaba y demostraba con la escritura, que Cristo era el Mesías. Siempre lo hacía. No daba opiniones personales, no decía, bueno, yo pienso, porque en el concilio del 17, no, porque yo pienso, porque a mí mi pastor me dijo antes, no, porque a mí Gamaliel me dijo, no, yo estaba en los pies de Gamaliel, fue Gamaliel que me dijo, no, mi amor, perdóname, nada de opiniones mías, yo me encuentro con una pared y esa pared es Cristo. Él se basaba en las verdades escriturales. Cero adivinanza, daba Pablo, cero adivinanza. Por eso Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, le dice. ¿Por qué? Un predicador utiliza, eso es muy típico, utilizan ese versículo de Jeremías para hablarte de que tú vas a ser próspero, para hablarte de que a ti lo que tú estás haciendo todo te va a ir bien, porque dice, porque yo conozco los planes que yo tengo para ti. O sea, inmediatamente ellos dicen que son planes buenos, o sea, son planes de, o sea, planes de que mi finanza, porque lo primero que piensan es la finanza, mi finanza, un éxito financiero, mi negocio va a crecer, pero olvidan que el contexto es el exilio de Israel en Babilonia. Eso no te lo dicen ellos. Ellos te lo dan porque ellos entendieron, son más sabios que tú, de que eso es lo que tú quieres escuchar. Eso es lo que ustedes quieren escuchar. Entonces el predicador que dice, pero vamos a darle esto porque esto es lo que quiere escuchar y él va a seguir viniendo. Él quiere escuchar que le hablen de finanzas, no voy a hablar de finanzas porque él no quiere que le hagan presión en la llaga. Y tú te quedas contento ahí. Tú no creces. Mi gente de TikTok me están entendiendo, ¿verdad? Estamos aquí, luego los saludo a los que están aquí en TikTok. Mis amigos de TikTok, esto lo estoy haciendo para YouTube, así que la gente que está en TikTok, el mensaje anclado dice Ministerios Renovados. Vayan a Ministerios Renovados, suscríbanse que estamos creando el canal desde cero y necesitamos el apoyo de todos ustedes. Esto va a estar íntegro para todo el mundo allí. Este va a ser el primero, luego vienen otros. Así que otro punto es la conexión con la audiencia. La gente se relaciona con el mensaje. Tú tienes que tratar de que la gente se relacione con el mensaje, aunque el mensaje duela. Aunque el mensaje duela, Cristo cautivaba a la audiencia, porque él hablaba el idioma de la persona y utilizaba ejemplos que ellos conocían. Por eso utiliza, por ejemplo, predica entre tanta gente, uso la parábola de la oveja perdida, porque aquí hay muchos pastores, aquí hay mucha gente que entiende lo que yo estoy diciendo. Ahora yo voy a usar la parábola de la oveja perdida. La gente entiende la analogía, porque era una sociedad agrícola, era una sociedad que estaba familiarizada con el pastorado, con el pastoreo, perdón, ¿eh? Y, y ellos comprendían todo lo que él estaba diciendo. Un predicador que usa ejemplos difíciles para entender, para que la persona en la audiencia puedan comprender, por ejemplo, no, porque, bueno, de tal manera amó Dios al mundo, pero la física cuántica, pero no estamos hablando de física cuántica. Es otro tema totalmente diferente. Tú tienes que guiarme por lo que tú me estás hablando, por lo que yo conozco, para poderte entender. Una vez que tú das ilustraciones prácticas, ilustraciones que son fáciles de recordar, la persona se va a familiarizar con lo que tú estás diciendo.
Entonces, predicador, haz que la persona se familiaricen con lo que tú estás predicando. No te vaya tanto por la rama inventando y de que tú eres el que más sabe de cosas profundas. No tienes que irte por ahí. La audiencia se tiene que identificar con el mensaje. La audiencia tiene que tener un interés. La audiencia tiene que saber de que lo que está escuchando es memorable, es transformador. Esto es algo que ustedes tienen que memorizar. Hay muchos posibles predicadores, hay muchos posibles ministros que van a salir por ahí a predicar y necesitan saber cómo predicar. Porque uno de los problemas grandes que tenemos es que usted no sabe cómo enfrentar los temas de la predicación. Entonces no podemos estar en eso, porque todos tenemos que predicar. Si ciertamente no todos tenemos tal vez la habilidad de predicar como lo hace un pastor, como lo hace un evangelista, como lo hace cualquier otro ministro, pero tenemos que tener una capacidad por lo menos pequeña de saber cómo transmitir un mensaje, cómo hacer que la persona no se sienta asustada y se acerque, aunque el mensaje sea fuerte. Aunque el mensaje sea fuerte. Por eso Santiago dice, sean hacedores de la palabra, porque dicen, llama a la acción. O sea, tu acción debe ser de que la gente vea que lo que tú estás diciendo es lo que tú vives. O sea, no crees solamente oidores. No te vayas con la idea de que tú quieres solamente que las personas lleguen allí y te escuchen. Preocúpate de que se lleven algo de lo que tú acabas de decir. Eso es importante. Eviten fallar en ese tipo de puntos. Porque un pastor que predica sobre la importancia del perdón, pero yo te predico a ti 40, 20 minutos, 40 demasiado, 20, 30 minutos acerca del perdón, pero no invito a la persona a que perdonen a alguien. ¿Qué yo estoy haciendo? No estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. Si yo estoy predicando el perdón, es porque mi interés es que tú, que seguramente no has perdonado a quien tiene que perdonar, lo perdone, aunque te duela, porque te va a engrandecer delante de Dios. Mi intención debe ser decirte a ti, oye, vas a ser grande en el reino de Dios, porque estás perdonando, aunque luego a ti no te perdonen. Eso es lo que yo tengo que hacer. Mi intención debe ser ese. El tipo de llamado y el beneficio que yo debo ofrecerte es ese. La gente tiene que saber qué hacer luego de que me ha escuchado hablar. La gente tiene que saber cómo moverse luego de que me ha escuchado predicar. La gente tiene que saber ver los frutos en la vida de sus hermanos. La gente, la iglesia, tiene que avanzar espiritualmente y no quedarse en la teoría. Muchos se han quedado en la teoría y nosotros no podemos quedarnos en la teoría. No podemos hacerlo eso, porque si lo hacemos simplemente somos como símbolo que resuena. Bien, entonces ya para terminar, wow, 43 minutos. Espero que lo vean luego en YouTube, lo que quieran ver, luego YouTube va a estar completo el video, así que pueden verlo. En resumen, ¿qué nosotros vimos en este video? ¿Qué es la homilética? Ciencia y arte, en resumen. Ciencia y artes de predicar. ¿Hay historia de la homilética o es simplemente algo contemporáneo? No, desde Moisés está la homilética. Se predica estructurado, se predica claro y se predica con un fin, no a lo loco. 3, errores comunes. Vemos que tenemos que evitar errores comunes. ¿Cuáles son? La falta de estructura, la desconexión con quien me está escuchando, la emoción sin base bíblica, el emocionalismo. Elimine el emocionalismo de su vida. Tienen que eliminarlo. 4, perdón. Beneficio de una predicación organizada. Claro, que impacta, y fidelidad a la Biblia. Eso es lo que ustedes se tienen que fijar a la hora de predicar. Eso es lo que tienen que fijarse. Y ya para el próximo video, que será el martes 12 de marzo, o sea, el próximo martes, lo vamos a hacer en vivo, si ya YouTube me da la autorización, lo vamos a hacer en vivo. Vamos a hablar acerca de, perdón, los elementos esenciales de un sermón, que son texto bíblico. Eso es importante, eso es lo primero. Tú tienes que basar tu predicación en un texto. Bueno, eso lo voy a explicar en otra clase. Tema central, para definir tu tema central. Bien, objetivo de lo que tú quieres hacer. ¿Qué yo quiero hacer con lo que estoy predicando? Yo quiero que el que se sienta desanimado se anime. Yo quiero exhortar a los que están en desobediencia. Yo quiero levantar al que se siente triste espiritualmente. ¿Cuál es mi fin de mi predicación? Y por último, organizar tu contenido. Estructurarlo, coger su macotica, poner su versículo. Que yo voy a utilizar de apoyo unos comentarios que leí de Perencejo Sutanejo. Déjame poner esta partecita aquí. No coge todos los comentarios, por favor, porque hay muchos que cogen un comentario y eso no es una predicación. Mi amor, tú estás narrando lo que tú estás leyendo. Tienen que fajarse
en oración, tienen que estructurar su cosa. ¿Para qué? Para que aprendan a tener los elementos esenciales de un sermón, organizar su contenido, organicen su contenido. Nada, eso ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó, deja tu comentario aquí debajo, suscríbete, compártelo con alguien, activa la campana de notificaciones para que sepas cuando comencemos el próximo martes 12 a las 10 de la noche, Europa Central. Van a ser las 3 de las 4 de la tarde en Estados Unidos, las 5 en República Dominicana, Venezuela a las 6 de la tarde, como en Argentina. Controlen su horario, pero va a ser a las 10 de la noche de Europa. Ustedes ponen la diferencia. Cuando a Europa son las 10 de la noche, ¿qué hora es aquí? Y le va a decir donde usted esté que esté viendo este video, qué hora es el próximo video del taller. Mi gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Paz.